Emocionarte, el arte de recuperar tu poder personal. No somos seres racionales, somos seres emocionales que a veces razonamos algunas cosas. Una frase de Elano Alfaro. La mejor inversión que puedes hacer es invertir en tu gestión de emociones. Eso te va a permitir tener el control de tu vida, de tus resultados. Y hoy con Claudia Mónica, coach profesional y médica, vamos a hablar de el arte de gestionar nuestras emociones. Bienvenida, Claudia. Paula, muchísimas gracias. Así es, hacernos conscientes de que somos seres emocionales es como iniciar con pie firme en este proceso de aprender, de administrar, de tener destreza con nuestras emociones. Y desde mi práctica personal o desde lo que a mí me pasaba anteriormente, yo pensaba que evitar las emociones, pensaba que negar las emociones era lo mejor y realmente me di cuenta, hice conciencia que me hacía demasiado daño. Y cuando empecé a aceptarlas, cuando empecé a transitarlas, entonces definitivamente todo se me hace más fácil y empiezo a sentir que tengo el poder, que tengo el control de mi vida. Entonces realmente este proceso de gestionar las emociones nos trae invaluables beneficios y nos hace sentir mucho mejor con nosotros mismos. Yo estoy segura de eso, Claudia, y sé que la información que nos vas a compartir hoy de ese poder que tenemos al saber gestionar adecuadamente nuestras emociones va a ser muy valioso. Pero para arrancar, quisiera que nos contaras y a todos nuestros viajeros, ¿qué es una emoción? Así es. Una emoción, o las emociones más bien, son inherentes al ser humano. O sea, no nos podemos abstraer como personas o humanos de las emociones. Estas son una respuesta visceral, es decir, nuestro cuerpo responde con una sensación ante un evento que esperamos o no, o un evento externo, que puede ser agradable o desagradable, que no lo podemos detener, o sea, no lo podemos reprimir, simplemente llega y ya. Desata en nosotros toda una cascada de sensaciones en nuestro cuerpo que empiezan a ser importantes en aquella expresividad que tenemos con las distintas emociones. Y realmente todas son valiosas, todas son importantes, porque ¿qué haría la especie humana si no hubiéramos sentido miedo, Paula? ¿Tú te has preguntado alguna vez eso? No, definitivamente creo que el miedo es una herramienta que nos permite a nosotros protegernos, pues no sé, es como la interpretación que le doy. Así es, definitivamente es así y vamos a aprender en el camino y vamos a ir entendiendo y haciendo conciencia que todas nos traen algo valioso para nuestra vida y en nuestro aprendizaje como personas. No había escuchado de eso, Claudia, sobre que las emociones son inherentes a nosotros y definitivamente es así. Creo que de pronto nos vendieron un poco el tema de las emociones como que no podemos manifestarlas, como que no podemos demostrarlas porque nos vamos a sentir débiles. Entonces me parece súper importante entender que son inherentes a nosotros, que son naturales, que el manifestarlas y pues llevarlas a nuestro día a día es totalmente normal. Bueno, y quisiera que nos contaras ¿cómo las emociones entonces nos van a ayudar en nuestro crecimiento personal? Esa adecuada gestión de emociones. Es una pregunta importante porque siempre, como tú lo decías ahorita, no le damos el valor que tienen las emociones en nuestra vida. Yo escuché hace poco a una persona que decía las emociones son el pegamento de los recuerdos. O sea, cada que tenemos una vivencia que genera un recuerdo en nosotros, la recordamos por aquella emoción que generó en nosotros, o de alegría intensa, o de amor profundo, o de tristeza incontrolable. Entonces ese es el pegamento, las emociones. Definitivamente siempre nos dejan un mensaje. Hacen parte de nuestra vida para ayudarnos en nuestra supervivencia. Hacen parte en nuestra vida para ayudarnos a adaptarnos a las circunstancias que llegan a nuestra vida. Es la forma en que nos expresamos ante los demás, que les expresamos nuestro sentir e incluso, y yo sé que a ti te ha pasado y a todos,
que vemos cómo se expresan los demás, porque si estamos con alguien y lo vemos como bajito de nota, le decimos, ven, ¿qué te pasa? Estás como triste, o tienes rabia, o tienes miedo, ¿qué tienes? Se lo percibimos, entonces es la manera en que nosotros nos expresamos ante el mundo. Las emociones las sentimos en nuestro cuerpo y es muy importante, y parte de ese crecimiento personal es empezar a identificar en qué parte del cuerpo siento la emoción. Por ejemplo, yo el miedo lo siento aquí en el pecho, en la mitad del pecho. Habrá personas que la sientan en la garganta, en el estómago, yo qué sé. La alegría, como que se me inunda todo esto y del cuello hacia arriba, y ahí como que activo absolutamente toda la cascada de hormonas, que también vamos a hablar un poco de eso ahora. Entonces es importante dónde sentimos la emoción. Y algo fundamental para completar todo este proceso de transformación es empezar a hacer conciencia, y es muy importante, viajeros, que lo hagamos desde ya. Nos han enseñado y hemos, a partir de nuestras creencias y a partir de nuestros prejuicios, hemos pensado que hay emociones malas. Y en realidad no hay emociones ni buenas ni malas, simplemente son emociones que siempre nos van a traer o un aprendizaje o nos van a traer una enseñanza, que debemos hacer conciencia de ello. Claudia, súper interesante lo que traes, y mientras tú decías, bueno, yo la emoción la siento acá, identifiquemos dónde la sentimos en nuestro cuerpo. Y yo tengo súper claro e identificado que cuando yo tengo como rabia, como enojo, me pongo como roja acá en el pecho, y ya sé que estoy llegando a mi límite, y ahí es donde viene realmente como esas herramientas o eso que necesitamos, ese aprendizaje más bien de cómo gestionarlo, ¿cierto? Entonces sí me gustaría que nos hablaras un poco de esos aprendizajes o beneficios que nos pueden dejar las emociones. Ok. Las emociones son propias del ser humano, como lo hemos venido diciendo, y estas se clasifican en función de el bienestar que nos genera o el malestar que nos genera. Lo habíamos dicho ahorita, no son buenas ni malas, sino que es dependiendo cómo nos sintamos, si muy bien o pues como que no es acorde a nuestro sentir diario y no nos genera felicidad. Pero a partir de eso debemos empezar a tener claro que existen emociones básicas y existen emociones secundarias. Es algo así como los colores primarios serían las emociones básicas, y son 5 que traemos ahorita, y son el miedo, la rabia, la alegría, el amor y la tristeza. Esas son las 5 emociones básicas. Cuando hablamos de emociones secundarias, es como cuando esos colores primarios los combinamos, que nos salen un tercer color. Entonces, a partir, por ejemplo, de la rabia, sale el enojo, el rencor, el odio. Esas otras son emociones. O a partir del miedo aparece la incertidumbre, aparece la angustia, la preocupación o el asombro. Entonces ahí es cuando empiezan a aparecer un sinnúmero de emociones que a veces no sabemos cómo dónde clasificarlas, pero partiendo de este concepto se nos puede hacer mucho más fácil para nosotros. Entonces, volviendo a lo del tema de los beneficios de las emociones, entonces hablemos un poco del miedo. El miedo, en contra de lo que muchas personas creen y que yo creía, el miedo nos protege, nos cuida, nos aleja del peligro. Y hoy en día la intención es aprender a enfrentar el miedo, ¿cierto? ¿Qué sería de nosotros y de la humanidad sin el miedo? Entonces, este es un beneficio de esta emoción que nos genera desagrado o malestar. Claudia, ahí cuando tú dices aprender a enfrentar el miedo, me parece que es súper clave, porque me he encontrado con personas que ese miedo, en vez de impulsarlos, en vez de ver ese como beneficio, lo que hacen es paralizarse y quedarse sumidos en ese miedo de por vida siempre, o mientras hacen conciencia, sí, y no avanzan como en su día a día, y son ahí atemorizados. Entonces, súper clave aprender a reconocer que pues
tiene unos beneficios, ¿cierto? Que les Exacto. podemos sacar provecho a esos beneficios. Claro, cuando hacemos conciencia que las emociones nos traen estos beneficios es cuando aprendemos a convivir con ellas, las aceptamos en nuestra vida y las podemos transitar de forma consciente y podemos aprender de ellas mucho más. Por ejemplo, de la rabia que nos permite o huir o luchar, enfrentarnos a aquello que nos está generando o pensamos nosotros que nos está atacando. La tristeza que nos trae un proceso de introspección, la posibilidad de tomar decisiones, la posibilidad de adaptarnos a esa situación nueva que ha llegado a nuestra vida, pero que de otra manera, si no hacemos conciencia de ellos, pues empezamos a sufrir. Y lo hemos dicho en otros espacios incluso, el dolor es inevitable, pero el sufrimiento es opcional. Entonces, cuando yo hago conciencia de eso, tomo la tristeza como algo benéfico para mí y siento un precedente y tomo decisiones y avanzo. La alegría, por ejemplo, nos trae placer, satisfacción, empieza a generar aumento de hormonas de la felicidad. Y ni se diga la emoción de amor, que primero es una emoción y luego un sentimiento. No vamos a hablar de ese cambio, pero desde que es emoción, entonces empieza una cascada de hormonas que secreta nuestro cuerpo, que son las hormonas de la felicidad, y esto que nos trae, nos rejuvenece, nos disminuye el estrés. De una, a gestionar todo eso porque... Así es, nos ayuda a disminuir el riesgo de enfermedades cardiovasculares, nos mejora la autoestima. Entonces, fíjense cómo cada una de estas emociones nos empieza a traer beneficio, nos empieza a traer aprendizaje y viéndolo desde esta óptica vamos a empezar a tener una vida mucho más fluida y más fácil. Y hablabas de las enfermedades y he escuchado que gran parte de las enfermedades pues vienen desencadenadas de una emoción. Entonces aquí es súper clave aprender a gestionar adecuadamente esas emociones. Pero entonces, Claudia, sí quisiera que le contáramos a todos nuestros viajeros qué debemos hacer para una adecuada gestión de emociones. Pero antes de que Claudia nos responda, vamos a ir un momento a un receso y ya regresamos. Hoy traemos para ustedes, viajeros, un súper recomendado, el libro Los 4 Acuerdos del Dr. Miguel Ruiz. Con él aprenderás a ser impecable con tus palabras, a no suponer, a dar lo máximo que siempre puedes y a no tomarte nada personal. ¿Qué esperas para leerlo? Estamos de regreso y Claudia Mónica nos va a contar entonces qué debemos hacer para una adecuada gestión de las emociones. Bueno, ahorita sí empezamos la acción porque definitivamente no es fácil, no ha sido fácil para mí. Ante esta cascada de emociones que día a día nos llegan, hacer conciencia no es tan sencillo, pero en la medida que iniciamos el proceso de aplicar estas herramientas, pues cada vez se nos hace más fácil. Por ahí dicen que la práctica hace al maestro. Entonces ahí vamos en el camino. Es muy importante trabajar, Paula, en 3 esferas. En la esfera física y energética, en la esfera mental y en la esfera emocional. Cuando les hable de cada una de ellas vamos a entender por qué cada una hace parte importante de la adecuada gestión de emociones. En la esfera física es muy importante estar preparados físicamente para aquellas emociones que a veces son fuertes, de una noticia inesperada, una pérdida en nuestra vida, y si nuestro cuerpo no está físicamente preparado para soportar toda esa carga emocional, pues definitivamente vamos a terminar enfermándonos. Así que hacer este proceso de fortalecimiento físico y energético es importante. Comer muy bien, dormir muy bien y utilizar algunas prácticas que hoy en día se vienen utilizando, como son el yoga, la meditación consciente, el mindfulness, hacer ejercicio regular. Esto nos permite tener nuestro cuerpo preparado. La otra esfera que es importante trabajarla es la esfera mental, y eso tiene que ver mucho, viajeros, y pongamos cuidado en esto, con esa conversación interior que todo el tiempo estamos teniendo con nosotros mismos. Si nosotros ante una emoción desagradable tenemos pensamientos catastróficos, pensamientos limitantes, pensamientos negativos, intensificamos esa emoción.
Si por el contrario trabajamos nuestra esfera mental cambiando y reemplazando esos pensamientos negativos y limitantes, pues definitivamente el observador que vamos a tener ante esa emoción va a cambiar drásticamente. Total. Entonces, esta esfera es muy importante trabajarla. Y obviamente la esfera emocional. Es importante también tener en cuenta en esta esfera emocional en qué posición nos estamos plantando. Si desde víctimas o nos hacemos responsables de ello. Entonces, también partiendo de ahí, yo voy a asumir esta emoción que llega a mí ante este evento inesperado que llegó a mi vida de una forma completamente distinta. Entonces, lo primero que es desde la esfera emocional es sentir la emoción. O sea, qué parte de mi cuerpo la está sintiendo. Cuando ya la identifico, dónde lo estoy sintiendo es comprenderla. Porque llega la rabia en este momento en mi vida, o sea, ¿qué fue lo que esta persona me hizo o lo que esta situación que viví me generó rabia? Entonces comprendo la situación y me posiciono en ella de una manera crítica antes de reaccionar, porque parte de este proceso es aprender a responder y no a reaccionar. Porque venimos acostumbrados a reaccionar, o sea, a tirar la piedra porque nos tiraron piedra, entonces nosotros también. La otra parte del proceso emocional o de esta esfera emocional es aprender a manejar esa emoción, o sea, ¿qué voy a hacer con esta rabia intensa que siento? O incluso, ¿qué voy a hacer con esta alegría desbordante? Porque es que ahí también hablamos de coherencia, en qué ámbito vamos nosotros a expresar la alegría, porque es evidente que no en todos los espacios va a ser posible expresar pues esta alegría contagiosa o esta risa incontrolable. Y lo último es utilizarla a nuestro favor, o sea, ¿yo qué voy a hacer con este miedo que tengo? O sea, o me lo aguanto, o lo niego, o lo escondo, o tomo la decisión de enfrentarlo y asumir las consecuencias de la situación que estoy viviendo. Entonces, hacer un trabajo en estas tres esferas, física, mental y emocional, nos va a ayudar a empezar a trabajar en esto de la gestión de emociones y definitivamente la calidad de vida mejora. Y empezamos a tener un equilibrio en nuestra vida y una sensación de serenidad que por muy desagradable que sea la emoción que llega a nuestra vida, la vamos a poder gestionar rápidamente, transitar y fluir, porque finalmente siempre van a llegar. Claro, definitivamente las emociones no las podemos evitar, las circunstancias, las experiencias. ¿Cómo estamos interpretando nosotros esas experiencias, esas situaciones, ¿cierto? ¿Cómo las estamos manifestando en nuestra vida? Tú decías ahora algo muy importante, Claudia, desde la programación neurolingüística, es cómo tú estás transitando esos pensamientos, a qué pensamientos les estás dando fuerza, porque tus pensamientos están creando tus emociones atraen a tu vida. Entonces, si tu emoción constante es de rabia, de ira, de enojo, ¿qué atraes a tu vida? Situaciones, personas que te generen ese tipo de emociones, ¿cierto? Entonces es súper clave y ahí están las tres esferas completamente súper claves para que empecemos a gestionar adecuadamente las emociones. Entonces, ¿quieres ser víctima o protagonista? Viajero, hazte esa pregunta, respóndela y a partir de hoy te invitamos a que empieces a poner en práctica pues lo que Claudia Mónica nos está compartiendo hoy. No es fácil, pero si nosotros lo hacemos consciente, pues cada vez vamos a tener mayor tranquilidad y caminar en nuestra vida más livianos. Y esa es la invitación. Así es que sigamos acumulando millas cada miércoles 6 de la tarde, OK Digital, a través de Instagram, Facebook, YouTube. Los esperamos.